El título de hoy es, vemos en la visión, cómo nosotros vemos la iglesia, vemos una iglesia cada vez más parecida a Cristo. Y yo quiero hablar hoy, dentro de este título, que algunos dirán, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, es muy sencillo. Voy a hablar del carácter, para que nos entendamos, ¿sí? Para que cada uno de nosotros necesitamos parecernos cada vez más a Cristo. Y esto es lo que se llama la formación del carácter. Y nuestro patrón perfecto de vida es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él vino a la tierra, nos mostró a Dios de una manera palpable y tangible que nosotros pudiéramos, porque estábamos tan lejos de Dios que era imposible para nosotros. Y entonces a quien nosotros tenemos que mirar es a Él. Y Él tiene un plan desde que Él vino a la tierra. Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que existía en la eternidad, y en un momento de la eternidad Él hace aparición aquí, en el tiempo cronológico, en la humanidad, y Él desde el principio pudiera parecer que no, pero Jesús siempre tuvo un plan, lo vamos a ver hoy, muy definido para que se pudiera cumplir su propósito eterno. Y todas las enseñanzas de Jesús con sus discípulos fueron dirigidas a formar el carácter de estos hombres para poder cumplir el propósito eterno que Dios tenía. Y Jesús no solo usó la enseñanza, que era la base de su ministerio, la enseñanza, la predicación, la sanidad, la liberación, sino que Él utiliza un modelamiento. Él empieza a modelar a aquellos que están a su lado. Y hoy en día, porque cuando Jesús estaba con sus discípulos, la iglesia como tal todavía no se había dado a luz, pero hoy en día, en la era que nosotros estamos viviendo, es la iglesia a través de la cual Dios forma nuestro carácter. La iglesia es la mejor universidad que hay. Yo he ido a la universidad y tengo que decir que la iglesia supera con creces a la universidad. A la mejor universidad que tú puedas buscar, privada, pública, la iglesia para mí es la mejor universidad, la escuela de la vida para formarnos un carácter. Y esto es lo que nosotros conocemos normalmente como discipulado. Yo voy a tratar de hablar de una manera muy sencilla hoy para que todos lo podamos entender, porque a veces oímos palabras y nos hacemos una imagen mental equivocada. Bien por la religiosidad, por la lógica humana, experiencias que hemos tenido en nuestro pasado, pero discipulado es algo sencillo, es ese proceso integral que involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que engloba la enseñanza, el cuidado pastoral, la administración, la sanidad, la liberación, y en todo ese proceso de discipulado entra la formación del carácter. El proceso de discipulado es más grande, pero un punto muy importante en ese discipulado es la formación del carácter. Mira lo que decía Pablo en Gálatas 4, del 19 al 20. Pablo estaba seriamente preocupado por los Gálatas, porque los Gálatas empezaron bien, pero empezaron a torcerse, empezaron a escuchar otras voces que querían llevarlos otra vez al legalismo y a la religiosidad, a tener que salvarse por cumplir la ley. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, mira qué expresión tan cariñosa, es que los había parido Pablo. Esa iglesia la había dado a luz Pablo y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres que estamos aquí sabemos lo que son los dolores de parto, ¿verdad? Yo 3 veces he parido. El primero a pelo, no había epidural en la seguridad social en aquel entonces y creí que me moría, pero no me morí, ¿vale? Pero le dije, Señor, o llévame o que salga este niño ya. Ya a la 6ª hora mi cuerpo no aguantaba. O sea, los dolores de parto que utiliza aquí, las mujeres sabemos lo que esto es. Bueno, si habéis dado a luz con epidural, probablemente no sabréis lo que es los dolores de parto, pero las que no habéis dado a luz con epidural sabéis perfectamente, o con cesárea, que no, la cesárea viene, lo difícil viene después, no en el momento que te sacan al niño. Entonces Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, escucha esto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo define claramente Pablo. Cristo tiene que ser formado en ti y en mí.
dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y fíjate que en el versículo 11 Pablo dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo amaba a la iglesia, amaba a las personas. Había un trabajo detrás de una dedicación, de tiempo, de energías invertidas. Y él dice, ¿cómo puede ser que ahora estéis escuchando otras voces que os están diciendo que tenéis que volveros a la ley para ser? Básicamente, estaban pasando más cosas, y Pablo tenía dolores de parto por esos discípulos hasta que Cristo se ha formado. Una persona con carácter, si tú me preguntas, Natalia, ¿qué es una? Porque a veces tenemos conceptos del mundo y creemos que una persona con carácter es una persona así. No, no, no. Vamos a hablar, yo todos los términos que voy a utilizar me voy a referir al diseño de Dios. No a lo que el mundo pueda decir, la psicología pueda decir, sino al diseño y a la palabra de Dios. Y una persona con carácter, bíblicamente hablando, es una persona que obedece las palabras de Jesús independientemente de la presión. Es una persona que aprende a vivir por principios, por lo que Dios dice y no por lo que siente. Tenemos que despertar. Estamos en la era de las sensaciones y de las emociones, donde continuamente se nos dice en todas partes que tú eres lo que sientes y eso es mentira. O sea, me levanto un día y siento que soy un perro, me pongo a ladrar y me convierto en un perro. No. Hay personas que se levantan un día y no saben si son hombre o mujer. Esto es una locura lo que estamos viendo y está pasando delante de nuestros ojos. Y cuidado con normalizarlo porque ya casi estamos normalizando todo. Casi todo es normal. Entonces, ayer estábamos en casa por la noche y pusimos un momento a la tele y no sé si alguno la vio, en la 1 creo que era una película que ponía para todos los públicos. Y en 2 minutos ya habían aparecido 3 escenas de cama. Una película que ponía para todos los públicos y ya eso es normal. Hace 50 años, 60 años, eso era impensable en España. Pero ya todo está normalizado. Ya todo es normal, que los novios tengan relaciones, todo es normal, el adulterio, todo es normal. Y eso, cuida lo que tus hijos ven en la tele, porque todo eso va normalizando, va haciendo que nosotros veamos normal todo. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña. Entonces, una persona con carácter es la que decide vivir por lo que Dios dice y no por lo que siente. El carácter es cómo tú decides reaccionar en la vida. O sea, tú tienes que decidir cómo tú vas a reaccionar. Y una persona sin carácter, dentro de la vida cristiana, es una persona que quizá habla de Jesús, se sabe los versículos de la Biblia, sabe mucho, pero bajo presión se comporta como un incrédulo y niega con su actuar lo que dice con su boca. Eso es una persona sin carácter. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Y hoy en día vivimos en un mundo líquido. Líquido quiere decir que todo vale, que no hay absolutos, que todo es relativo, ¿sí? En un mundo donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, y donde hay mucha presión. Pero nosotros podemos creer, ¡ay, qué difícil los jóvenes, qué difícil esta época que me ha tocado vivir porque hay mucha presión! ¿Perdón? ¿Quieres que volvamos unos cuantos cientos de años atrás a los mártires de la iglesia? A los que los tiraban en los fosos de los leones y les presionaban para que negaran a Cristo. ¿Crees que estamos viviendo de verdad la peor época? Léete algún libro, léete Los mártires de Fox, léete qué pasaba, cómo los torturaban, cómo les presionaban con la familia, los amenazaban y se mantenían firmes hasta la muerte. Y hoy en día nos quejamos de que tenemos presión. Cuidado con la mentalidad de víctima que estamos desarrollando. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, mira, si tú quieres permanecer fiel a Dios hasta el final, tú necesitas ser radical. Este es el nombre de los jóvenes que tenemos en la iglesia, por si alguno no lo sabe. Los jóvenes se hacen llamar radicales. Y esa es la idea, que nosotros, si queremos permanecer fieles hasta el final, tenemos que ser radicales, porque los tibios son como una hojita llevada por el viento. A la mínima presión, se los lleva el viento. Entonces, si tú quieres permanecer hasta el final, tú tienes que ser una persona radical. ¿Por qué? Porque los tibios, de alguna manera, es como que
huyeran de las dificultades, de las tribulaciones, del dolor, que cuando viene la presión huyen porque no han entendido cómo es Dios y cómo Dios trabaja. Mira, Pablo nos habla del carácter en Romanos 5, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que me parece que nos va a ayudar a entender. Fíjate lo que Pablo habla en Romanos 5, del 3 al 5. Dice, también nos alegramos. Y ese alegramos o regocijarnos, en el original te quiero explicar lo que quiere decir. Cuidado vayas a pensar nos alegramos como los que se alegran cuando van a una fiesta y se emborrachan, ¿vale? Dice, nos alegramos, quiere decir, nos regocijamos. Hay una alegría interior basada en la confianza de que Dios está aprovechando el dolor, la enfermedad, la tribulación que enfrento para hacerme una persona más fuerte y poder alcanzar aquello que Dios tiene para mí, ¿vale? O sea, ese gozo está basado en la fe, en la confianza de que Dios está en el control de todas las cosas. Y esto que yo estoy enfrentando hoy, que puede ser desagradable, doloroso, una prueba, una dificultad, una pérdida, hay un gozo en mí porque sé que Dios está usando esto para mi bien, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿vale? Entonces dice, nos alegramos, dice Pablo, al enfrentar pruebas y dificultades. O sea, en vez de entristecerse, Pablo dice que cuando tú estés pasando por pruebas y dificultades, ¿qué tienes que hacer? Alegrarte y gozarte, también lo dice Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos, decía Pedro, ¿no? Entonces dice que al enfrentar estas pruebas, dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Una persona que no pasa por pruebas y dificultades, para mí, no es confiable. Para desarrollar resistencia tú tienes que pasar por dificultades y por pruebas. Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Una persona, Jesús era una persona firme de carácter. Era el mismo en todo tiempo. Era el mismo cuando estaba en lo privado con sus discípulos, era el mismo cuando estaba con las multitudes, era el mismo delante de su Padre. Siempre era la misma persona. Había una firmeza de carácter en la vida de Jesús. Dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cuánta gente vive hoy sin esperanza? Desalentada, deprimida. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque hay mucha gente que pone su esperanza en personas que le desilusionan, en trabajos que le desilusionan, en proyectos humanos que le desilusionan, pero dice que nuestra esperanza no acabará en desilusión. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos. No necesitas saber qué te va a pasar dentro de un año. No necesitas saber, necesitas confiar en Dios todos los días y afirmar tu corazón en Él y en estas verdades. Porque el carácter tiene que ser formado. Y algunos, cuando Dios les dice, por ejemplo, mira, en la formación, en el punto en el que estás, tienes que renunciar a estas amistades. Pues algunos, en vez de entender, regocijarse y decir, ¿qué tendrá Dios conmigo si Dios me está diciendo esto? ¿Qué hacen? Huyen, no quieren enfrentar. O Dios te dice, mira, no cojas este trabajo. Ay, Señor, pero es que me van a pagar tanto. No cojas ese trabajo. Vas a dejar de ver a tus hijos, no te vas a poder congregar, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tú no conoces a Dios y cómo Dios trabaja, tú te resistes en esas presiones. Y mira, por ejemplo, frases típicas que son muy comunes y que tú escucharás mucho por ahí y que la gente dice, por ejemplo, puede ser en el matrimonio, puede ser en la iglesia, es que tú haces salir lo peor de mí, me pones mal, es que tú me provocas. Eso es una persona sin carácter, es una persona que responsabiliza a los demás de sus reacciones, ¿vale? Entonces, la persona con carácter es la persona que se hace responsable por sus decisiones, por sus reacciones y que no le echa la culpa a los demás. Porque mucha gente hace, ay no, es que Pepito me hace salir lo peor de mí. No, no, eres tú el que decide que salga lo peor de ti. Pepito no tiene nada que ver, ¿vale? Otra frase,
Es que yo soy de carácter fuerte. Eso es la gente que grita, que trata mal a los demás. Entonces dicen, no, tú te tienes que aguantar porque yo soy así. Eso es mentira. Tú puedes ser de temperamento fuerte, que eso es otra cosa. Pero el carácter, en realidad, es lo que tiene que dominar tu temperamento para que tú te comportes como Cristo. Porque mi meta es parecerme a Jesús. Yo quiero cada día parecerme menos a Natalia Blanco y cada día parecerme más a Jesús, a Cristo. Eso es lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Entonces, muchas veces, esta gente que tiene estas reacciones de carácter, lo que consigue hacer es manipular a los demás bajo el control para que hagan lo que... Entonces, yo he oído personas que dicen, es que yo no hago esto porque si no mi marido se enoja. Estás bajo un yugo de control. Ay, no le digo esto a mi hijo para que no como está en esta etapa de la adolescencia, pues para que no se ponga mal. Esa persona te está controlando con sus reacciones. ¿Entendéis o no? Entonces, yo no puedo decir yo soy de carácter fuerte, no. Yo tengo que trabajar con Dios y yo tengo que ponerle nombre a mi ira, a mis malas pulgas, a mi mal carácter, a mi necedad, yo le tengo que poner nombre. Otra frase, es que en mi familia siempre se ha hecho así. No, es que mira, mi padre es alcohólico, yo soy alcohólico, mi no sé qué, así. Mi abuelo era adúltero, yo soy adúltero, y empezamos como a justificar que porque otros han fallado, yo también voy a fallar. Y aquí quiero hablar de algo que es muy sutil y es la mentalidad de víctima. Porque tanto en el otro caso que he dicho, el primero, ¿no? De tú haces salir lo peor de mí o es que en mi familia siempre se ha hecho a mí, esto deja ver que se está desarrollando en la persona una mentalidad de víctima. Y si el diablo logra que tú tengas una mentalidad de víctima, escucha esto, vivirás como un esclavo. Y si el diablo logra que tú tengas una mentalidad de víctima, verás el pecado como un derecho. Cuando me hago así, se corta el micro, así que me tengo que quedar aquí o aquí. Entonces, escucha, si tú tienes una mentalidad de víctima, vivirás como esclavo, pero además verás el pecado como un derecho. Y explico esto. En casos de adulterio, es que mi esposa, es que no me dice nada bonito, es que nunca se acuerda de mí, es que no quiere tener relaciones, es que... Y entonces consideran que el adulterio es un derecho. ¿Estamos entendiendo? Mentalidad de víctima, pobrecito yo. Ay, pobrecita yo, nadie me entiende. Es que mi marido es tan duro. Es que entonces tengo derecho a gritar, a deprimirme, a ser Jezabel en casa. No, cuidado con la mentalidad de víctima, porque mira, esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libertado de Egipto, pero seguían con mentalidad de víctima. Seguían echándole la culpa a Egipto, no tenemos patatas, no tenemos agua, no tenemos, quejándose. No pudieron salir de esa mentalidad de Egipto y ya eran libres. Y algunos cristianos, Dios los ha hecho libres, pero siguen con la mentalidad de Egipto. Siguen viviendo como víctimas. En vez de ver las circunstancias de la vida como una oportunidad para desarrollar el carácter firme de Cristo, desarrollar resistencia. Ay no, pobrecita yo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto allá? Mira, hay una frase que yo oigo mucho en la sociedad en la que vivimos, no sé si la habéis oído vosotros, que dice, es que yo no me merezco esto. ¿Lo habéis oído? Los hijos le dicen a los padres, todo lo que, eso es pura manipulación, ¿vale? De los padres, todo lo que yo he hecho por ti, no merezco que me trates así. Los esposos a las esposas a los esposos. No, yo no merezco esto. ¿Sabes qué quieres que te diga algo? Tú mereces la muerte. ¿De qué te estás quejando? Si tú merecías estar en el infierno ahora mismo quemándote allí. No vuelvas a decir no merezco esto. Porque tú estás bajo la gracia y la bondad de Dios. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Si nos ponemos en plan justo, lo que tú y yo merecíamos era la condenación eterna y la muerte. Y en cambio, vas al Corte Inglés y te ponen la musiquita esa, te lo mereces. La tengo taladrada ahí.
Te lo mereces si lo sabes. ¿No lo habéis oído? En todos los centros comerciales, en todo, te lo mereces. ¿Tú dónde vas? ¿Tú no has oído muchas veces una amiga dar otro consejo? Ay, sí, cómpratelo, que te lo mereces. ¿No lo habéis oído eso? No vayáis con una amiga así a comprar, vamos, la tarjeta de crédito le va a salir humo. Entonces, esa mentalidad de me lo merezco, esa mentalidad de no me merezco lo malo, me merezco lo bueno, me voy a dar un capricho, me voy a emborrachar, me voy a acostar con... Tenemos que dejar esa mentalidad del mundo, por favor. Nunca podremos formarnos un carácter si tenemos lástima de nosotros mismos. Tú lo que tienes que estar es saltando de una pata. En la alabanza, yo no entiendo cómo no alabamos con más pasión a Dios. Porque yo veo cuando le toca a la gente en la lotería, en la tele. Saltan, gritan, abren la botella de champán, se abrazan, dan brincos de júbilo. Y nosotros tenemos para celebrar algo mucho mejor que la lotería, que es terrenal y temporal y se acaba el día que te mueres. Tenemos algo que es eterno, que es la vida eterna, el amor de Dios. Cuidado con esa mentalidad de pobrecito yo. Lo que me está pasando a mí es injusto. No podrás ser libre con esa mentalidad ni trabajar tu carácter. Y mucha gente, y lo hace en la iglesia, le echa la culpa a los demás. Algo no le va bien y la culpa la tiene el líder. Porque tú no me escuchas, porque tú no me atiendes. Y tú dices, ¿en qué momento? Si te estuve escuchando ayer y antes de ayer y oré por ti y te ayudé. No, porque tú... La culpa es el otro. ¿Os habéis dado cuenta de esa actitud? Aquí no pasa eso, ¿a qué no? Aquí no pasa, no, ¿a qué va? No, yo lo estoy diciendo de otros sitios donde lo he visto. Entonces, el carácter hay que trabajarlo todos los días, ¿vale? Sobre todo en aquello de lo que tú quieres huir, ¿vale? Porque ¿sabes cuándo se desarrolla especialmente el carácter? En los malos momentos, en los momentos de dificultad, en los momentos de desierto, en los momentos incómodos. Ahí yo voy a ver qué va a salir de mí. Y yo, mira, cuando yo miro mi vida atrás, digo, wow, Dios ha trabajado en tantos momentos con mi vida, en tantas situaciones donde Dios me ha permitido ver la porquería que había en mi corazón. Recuerdo, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Pero, por supuesto, en la iglesia es donde más se forma el carácter, pero en nuestro día a día. Recuerdo en la pandemia, estaba en Castellón y estaba en Zara y entonces pues yo me molestaba mucho la mascarilla porque me da como alergia. La mascarilla me produce y he sido muy anti-mascarilla, ¿no? Entonces yo llevaba la mascarilla por aquí. Y ya sabes, ahí hay un guardia de seguridad, ¿no? Que son muy pesados. Y entonces me dice que me subiera la mascarilla y yo no le hice caso, o sea, rebeldía, ¿vale? Pero luego vuelve y me lo vuelve a decir. Y de mí salió, porque como ya eso de la mascarilla yo lo tenía estaba muy harta ya de la mascarilla, le dije al paisano lo que no le tenía que decir. ¿Y a usted qué le importa que yo lleve la mascarilla por aquí? Ya está bien. Usted fíjese a ver en quién va a robar y no en mí que llevo la mascarilla. Bueno. Y yo dije, Señor, ¿cómo yo le podría compartir a este hombre? Imposible. ¿Qué testimonio he dejado, Señor? Que luego no me vea ahí en YouTube o algo porque va a decir, esta señora está loca. Entonces, ahí... yo iba con prisas, tenía calor, iba con bolsas, pero eso no es excusa, eso es lo que hacemos, nos excusamos, no. En realidad salió lo que había en mí. Fui una maleducada. Ese señor estaba cumpliendo con su trabajo y yo fui una grosera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo tengo que responsabilizarme y si algún día lo veo, tengo que pedirle perdón a ese hombre. Que claro, yo salí y me sentí una basura. Salí de Zara, menos mal que no compré nada, porque encima si llego a comprar me hubiera sentido peor todavía, de haber gastado el dinero y de haberle dicho de todo a ese señor. O por ejemplo, una vez que en casa decidieron, sin contar conmigo, que ya lo he contado alguna vez, cuando los niños eran pequeños, se fueron un día con Carlos a las casas de mascotas y me trajeron una jaula de hámsters. Cuando yo vi entrar esa jaula de hámsters, me transformé. No, ahí salió, menos mal que nadie lo grabó, porque empecé a gritar como una loca, ¿pero qué os habéis creído? Yo aquí, que soy la que hago todo, la que limpio, la que no sé qué, sin consultarme no contáis conmigo para nada, ¿yo a qué soy? ¿Qué soy aquí? Mis hijos, no sé si se acordarán, Carlitos, ¿tú te acuerdas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda?
¿Cómo debió de ser? Debió decir, esta es mi madre. ¿Pero qué os habéis creído? Y yo sentí que Carlos no me había considerado a mí. Yo digo, pero ¿cómo se te ocurre? No has hablado conmigo, no has consultado conmigo. Traer esta porquería, estoy harta de los animales en casa. Porque Marcos le había dado, quería ser veterinario cuando era pequeño. Bendito sea el Señor que estudió otra cosa. Y hemos pasado por tener patos, serpientes, hámsters, no sé, pájaros. Bueno, y yo no puedo con eso. No puedo con los animales en casa. Lo siento mucho a los que aman a las mascotas, pero no, los animales tienen que estar fuera. Bueno, teníamos un pequeño jardincito en aquel entonces, pero horrible lo que salió de mí. Y luego yo me sentí tan miserable, tan mal. Luego, después de la ira, te viene un bajón. Entonces yo tengo que identificar y hacerme preguntas. Señor, ¿qué es en realidad lo que hay en mí? Amargura. Eso es amargura. Porque yo vengo de un padre con amargura. Entonces, yo tengo que decir, Señor, no es que ellos lo hicieran mal o lo hicieron bien. Yo tengo que decidir cómo quiero reaccionar. Mira, a Jesús le ofendió todo el mundo. Los judíos, los que le abandonaron, hablaron mal de él, le llamaban hijo de fornicación, pero Jesús nunca se ofendió. Porque que lo hagan mal contigo no te da el derecho a ofenderte. Alguien lo puede hacer mal conmigo y yo decidir no ofenderme. Eso fue el carácter de Jesús. Y ese puede ser tu carácter porque Jesús está en ti, ¿vale? Entonces, yo he tenido que trabajar seriamente porque a mí de pequeña, y piensa si a ti te han corregido de pequeña. Por ejemplo, a mí de pequeña nunca me corrigieron. No me corrigieron las malas actitudes, no me corrigieron el descontento y lo he tenido que aprender en el proceso del discipulado. Entonces, gracias a Dios he tenido una pastora con carácter que me ha formado el carácter y que cuando me ha tenido que decir las cosas me las ha dicho. Y he tenido que aprender a lidiar con mi yo, con mi ego. Y muchos no queréis lidiar con el ego. Cubrís el ego, justificáis el ego, lo mantenéis protegido. No. Os digo una cosa. Hay que identificar el ego y preguntarte qué me impulsa a reaccionar así. ¿Qué derechos yo he creído que tengo por el engaño del orgullo para reaccionar así? ¿Por qué me tomo las cosas personales? ¿Sabéis que nos tomamos las cosas personales? Mira, si yo voy en un avión y el de al lado me trata mal, ya sabes que en un avión el espacio es muy pequeño. Entonces el uno que te pone el equipaje debajo de tu asiento y entonces tú no puedes poner bien los pies o que pone el brazo así o te toca una persona con un poquito de sobrepeso y ya, vamos, le salen las carnes que se te reduce el espacio así. O sea, pasan muchas cosas y a veces la gente es grosera, pero mira, si a ti alguien te trata mal en un avión, no te lo tomes personal. ¿Pero por qué te lo tomas personal? Si esa persona no te conoce. Yo digo, si a mí alguien me trata mal en un avión, pienso, ¿cómo tratará a su esposa? Si a mí no me conoce y me habla mal, pobrecito, lo que tengo que tener es compasión y compartirle el evangelio. Entonces, no nos tomemos, es que por el orgullo nos tomamos personal las cosas. Entonces, Dios ha tratado y sigue tratando con mi carácter, sacando cosas, esa escoria que solamente pasándola como los metales por el fuego, salen a la superficie la porquería para dejar el metal precioso y el oro sin ninguna escoria. En la iglesia, bueno, ni os cuento cómo Dios ha tratado mi carácter en la iglesia. Primero, aprender a conocer al pueblo latino. Aprender que cuando dicen ahorita, puede ser dentro de 2 horas o de 3. Yo, mentalidad española, quedaba en una cita con una persona, hacía todo el esfuerzo, llegaba a la hora, la persona no venía, 10 minutos, 15 minutos, media hora, la llamaba, fulanita, habíamos quedado a tal hora. Sí, ahorita. Ahorita, para mí, ahorita es ahora mismo. Entonces, aprender que cuando te van a hablar te dan vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dan vueltas y vueltas y te quieren decir una cosa, pero te lo adornan. Eso para mí ha sido un trato. Porque tú sabes, ¿no? Los españoles al pan y al vino vino. El chocolate espeso, ¿sí o no? Nos gustan las cosas claras, ¿no? Entonces, eso ha sido un trato. Por ejemplo, en la iglesia es donde nosotros los que servimos a Dios tenemos los peores golpes en la iglesia. A mí no me afecta lo que me dice un ateo en la calle. A mí eso no me afecta. A mí me afecta a la gente de aquí, a la que yo me he dado, a la que he servido, a la que he enseñado. Y cómo duelen los puñales, cómo duele el chisme, cómo duele la murmuración, cómo duele muchísimo. Y ahí con eso Dios me ha ido
puliendo, muriendo a mí misma, examinando la motivación por la que hago las cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde Dios trata con nosotros. Y Dios tiene que arrancar ese ego de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Dios tiene una multiforme gracia para obrar en nosotros y para inventarse cosas, pero yo le agradezco tanto a Dios que a través de esas cosas han salido de mi corazón cosas que ni yo sabía que tenía. Y si yo no las veo, no me puedo arrepentir y no las puedo trabajar. Y Dios en su gracia ha permitido situaciones difíciles y muy difíciles en nuestras vidas para que nuestro carácter sea formado. Por supuesto, el matrimonio es otra área donde el carácter se forma o se forma. ¿Se forma o se forma? Entonces, si tú no quieres trabajar aquellas cosas, por ejemplo, piensa aquellos exámenes que tú no has superado con Dios. Vas a volver a repetir el examen, vas a volver a repetir el examen en el orden, en la administración, en el resentimiento, en lo que tú veas. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué ídolos tenemos en el corazón. Porque, por ejemplo, si a ti te despiertan un día en tu casa de la siesta y reaccionas fatal, a lo mejor es que en tu casa había un ídolo con el dormir, porque tú estás poniendo por encima tuyo, tu descanso, tu comodidad, por encima del amor al prójimo. Tú tienes que identificar en tus reacciones qué ídolo está detrás. Por ejemplo, padres que no corrigen a sus hijos. Lo más normal y probable es que sus hijos sean un ídolo. Porque ya sabéis que los ídolos lo que hacen es que teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oyes, te vuelves como ellos, completamente no ves, ni oyes, ni entiendes, ciego. Entonces, cuando como padres no veis la necesidad de corregir a vuestros hijos, yo entiendo que hay un ídolo. O, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y no nos importa la familia y no nos importa si nos congregamos o no nos congregamos, el ídolo es el trabajo, pero más allá es el dinero. ¿Vale? Porque el trabajo lo que representa es esto. Casi nadie trabaja por amor al arte, ¿verdad? O por ejemplo, cuando robamos, hay gente que sabe que robar está mal, pero lo sigue haciendo. Porque tienes un ídolo que es el dinero y te ciega para no poder arrepentirte y ver la gravedad de lo que es robarle a tu jefe, robarle a tu esposo, a tu esposa, robarle a Dios, que es lo más grave, ¿vale? O robar en la iglesia. Nosotros también pasamos una etapa, cuando estábamos en otro local, donde había una persona que se infiltró en la iglesia. Sí, se infiltró, como en las películas. El otro día, por cierto, vimos la película de Infiltrada, la policía que se infiltró en ETA, ¿verdad? Que eso es importante saber la historia de España. Interesante la película, la recomiendo. Y una persona se infiltró entre nosotros, ¿sí? Y no voy a decir de dónde era, ¿vale? Para que ninguno piense, pero muy listo, muy listo. Y bueno, pues empezó a hablar como nosotros, a hacerlo todo como nosotros, y en un partido de fútbol le quitó las llaves a Pipe de la iglesia. Y el muchacho entraba por las noches, abría la oficina de Carlos, abría un pequeñito alfolí que teníamos, no sé si era, me parece que era ese que teníamos en aquel entonces, y sustraía. ¿Qué pasa? Que como la codicia te lleva a más, él empezó cogiendo cosas que no se notaban, cosas pequeñas, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando tú robas y no pasa nada, vuelves a robar y no pasa nada, tú vas a robar más. Así trabaja el diablo, con la adicción al pecado. Hasta que ya un día nos dimos cuenta que había desaparecido un dinero que una persona había dicho, oye, mira, yo he traído este dinero, y por casualidad hablando, Carlos dijo, no hay nada contabilizado en la administración, tal. Y entonces ahí descubrimos, bueno, se armó todo un plan, Carlos con unos discípulos le esperó dentro del local y efectivamente le esperaron hasta que oyeron la llave, se subió a la persiana y el muchacho, ahí lo pillaron. Y esto es así, o sea, esto os puedo contar muchas historias y muchas anécdotas, pero no con pena, sino dándole gracias a Dios porque todo eso ha ayudado a nuestras vidas a desarrollar resistencia, a desarrollar una firmeza de carácter, a desarrollar amor del verdadero, ¿vale? Entonces piensa, ¿será que mis reacciones están escondiendo ídolos que yo tengo en mi vida? Es como cuando a ti te tocan algo, o el móvil nuevo, la Play, y alguien deja caer el mando. ¡Ah! Lo matas. Grito por si alguno se duerme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que
que morir. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estoy muerto. Si tú quieres formarte un carácter, tienes que volverte en un asesino, sí, de tu ego. La única vez que el Señor admite que seamos asesinos es para matar el ego. Tienes que matarte en el ego, crucificarte con Cristo cada día, como decía Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado, ¿vale? Y yo tengo que hacerlo porque si no la vida se convierte en una guerra de orgullos. Porque tú, porque yo, porque me dijo, porque los derechos, porque no se acordó, porque yo le dije, ¿vale? Entonces, yo veo, por ejemplo, en la Biblia historias de hombres, por ejemplo, Saúl. Saúl falló en la formación del carácter. Saúl, fíjate, impresionante, fue ungido y coronado prácticamente a la vez y recibió el cumplimiento de su promesa ahí mismo. Ungido, coronado, pero se quedó a medio camino. ¿Por qué? Porque él, bajo presión, buscaba agradar a los hombres y no a Dios. Y no hay tiempo para buscar, pero los que conocéis un poquito la Biblia sabéis. Y él siempre disimulaba, pero siempre buscaba quedar bien con todo el mundo. Y a pesar de que la Biblia dice que su corazón fue mudado por el Espíritu, el problema de Saúl fue que no supo trabajar su carácter. Tenía el don, tenía el puesto, pero no tenía el carácter. ¿Tú sabes cuánta gente? Por ejemplo, pensemos en Diego Armando Maradona. Un hombre que Dios le dio un talento con el balón impresionante. Uno de los mejores futbolistas de la historia. Pero cero carácter. Mujeriego, alcohólico, con drogas, despilfarrador. Su vida no llegó a ser, murió joven, no llegó a ser lo que tenía que haber sido. En cambio, por ejemplo, un ejemplo de deportista que sí tiene carácter y tiene el don y el carácter es, lo siento por los que no son del Madrid, Ronaldo. Yo todo esto por mi hijo, que me manda un vídeo que el otro día os lo mandé, el del compromiso. Entonces, él tiene el don, pero no vive del don. Él es un hombre disciplinado, comprometido con su profesión, con su carrera. Lo que hace, le gusta hacerlo bien. Es un hombre que ha combinado el don con el carácter. Por eso llega lejos. Y esto en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la vida cristiana. Siervos de Dios que han recibido dones, talentos, capacidades y por no cuidar su carácter caen en pecado, destrozan sus familias, la iglesia. Tristemente, por no formarnos un carácter. Y eso le pasó a Saúl. Pero vemos a David. David es ungido, pero tú ves que hay 26 capítulos después que pasan hasta que él es coronado como rey. Y en esos 26 capítulos, David enfrenta situaciones durísimas, graves. Tiene que morir, tiene que renunciar. Donde Dios le enseña a dar gracia y no justicia, a dar lo que otros no merecen. Y David empieza a aprender no agradarse a él mismo, sino agradarse a Dios. Y Dios empieza a formar en él el carácter que necesita para que David sea el futuro rey que Dios esperaba y que de su descendencia venga el Mesías. Vemos a José, un joven preferido de sus papás, el menor hasta ese momento, pero un joven lleno de orgullo, lleno de pretensiones, que Dios lo tiene que pasar por injusticias, por rechazo. Sus hermanos lo quieren matar, lo venden, es vendido como esclavo cuando él era el señorito de su casa. Después lo acusan injustamente de haber violado a la mujer de su jefe, lo meten en la cárcel no sé cuántos años. Y tú dices, ¿es que Dios es masoca? No. Es que Dios sabía lo que hacía, tenía un plan tan grande con José que él no podía dejar que cuando José estuviera aquí como el segundo de Faraón, el orgullo y la arrogancia lo destrozaran y el propósito de Dios no se cumpliera. Y Dios tiene grandes bendiciones y grandes propósitos para nosotros, pero tenemos que ser personas que nos dejemos tratar y formar, que aprendamos el valor de la humildad, el valor del perdón. Y cuando volvieron sus hermanos y José estaba aquí, ¿recordáis qué duro fue? Cuando él vio a sus hermanos se tuvo que retirar a llorar. Pero José podía haberlos mandado cortarle la cabeza a todos. Pero su corazón había recibido ya el trato de Dios. Los perdonó, los ayudó, trajo a su padre,
trajo a sus hermanos y ahí comenzó la historia de Israel en Egipto. Y vemos, por ejemplo, por supuesto Jesús, que es nuestro patrón perfecto, pero hay algo que me llama la atención. Jesús, cuando fue lleno del Espíritu, fue al desierto a ser probado y a ser tentado. Y la llenura del Espíritu Santo, que la tenemos que pedir todos los días, no nos libra ni de las pruebas ni de las trampas del diablo. Lo que te libra es la decisión que tú tomes. El Espíritu Santo te llena, te da todo lo que Dios quiere que tú tengas para vivir una vida de victoria, pero tú tienes que decidir qué hacer con eso, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero tuvo que enfrentar las trampas y las tentaciones del enemigo. Y nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para trabajar con nosotros mismos. Jesús dijo que todo el problema nuestro está dentro y no fuera. Tú no puedes decir que caíste en adulterio porque se te cruzó una mujer que estaba muy buena. Para que no me llamen, voy a decirlo al revés. Tú no puedes decir que caíste en adulterio porque se te cruzó un hombre que estaba muy bueno. Tú fuiste seducido de lo que tienes aquí dentro. Y Jesús lo dijo, Mateo 7, 21, 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Tú no necesitas al diablo para pecar. No necesitas la tentación para pecar. Pecaría sin tener nada de eso. Dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, bingo, 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 la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Vale? Entonces, mira, tú no puedes controlar lo que los demás van a hacer contigo. Por favor, matrimonios. Dejar de enfocaros en que el problema es el otro, el problema eres tú. Tú puedes trabajar en ti, no en el otro. No queramos cambiar el comportamiento de los demás. Decide tú cómo quieres reaccionar. Decide perdonar, decide ser humilde, decide callarte cuando te tienes que callar, cuando el otro está enojado. Decide no reclamar derechos. Tú puedes decidir eso, pero no puedes cambiar al otro. Entonces, la iglesia es la estructura perfecta donde Dios puede trabajar con nosotros para formarnos el carácter como el de Cristo. Y mira, toda la enseñanza de Jesús a sus discípulos fue dirigida pensando en el día que Él no iba a estar con ellos para formarlos. Ahora, los estándares de Dios son muy diferentes a los del mundo. Yo quiero que veamos un vídeo, dura muy poquito, para que tú veas, porque en la iglesia, perdona, si vienes buscando esos consejos motivacionales, ese positivismo, no, aquí no te vamos a dar eso. Lo siento. Quizá búscate algún psicólogo o alguna psicóloga que a lo mejor sí te lo va a dar. Aquí te vamos a dar la verdad de la palabra de Dios. Aquí te vamos a dar la medicina que funciona, que va a la raíz del problema. Aquí no te vamos a estar dando pastillitas de positivismo, motivacionales, del campeón que hay en ti. No, yo te voy a decir todo lo contrario, de la porquería que hay en ti. Si quieres formarte un carácter, yo te voy a ayudar. Pero tienes que entender que los parámetros del mundo no tienen nada que ver con los parámetros y con el método que Jesús usó, ¿vale? Lo digo porque a veces hay malos entendidos y tú tienes que entender que la razón es porque nacemos con una naturaleza pecaminosa y podrida. Y cuando nacemos de nuevo y llegamos a Cristo desde el Espíritu, tenemos que empezar una nueva vida. Que todos nuestros patrones de pensamiento, nuestras reacciones, nuestras decisiones tienen que ser transformadas por Cristo. Entonces, el mundo lo está haciendo al revés. Y quiero que veamos un vídeo. Los que no sois españoles, a lo mejor os perdéis un poco, ¿vale? Porque es un vídeo muy español, pero para que entendamos cómo, hacia dónde vamos en nuestra sociedad, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de esta madre. ¿Y a ti qué te pasa? Sí, a ti. ¿Que me están hablando? ¿A ti? ¿Es una tontería encima? Ponte a recoger tu habitación, verás cómo se te quita todo. Yo con 15 años llevaba ya 5 trabajando. No me daba tiempo a pensar en... Pero que a mí no me contestes así, que ni rechistes. Ya esto es lo que me faltaba. Mi madre ya me hubiera puesto las pilas. Tira. Que te meto. Que no tiene ganas de nada. Encerrándose en su habitación, la puerta abierta. La quiero. Si no, ahora mismo la quito. Y el pavazo que tiene, Dios mío. A mí no me pasaban las cosas estas que te están pasando a ti. Sal a la calle y te aireas un poco. Que yo no sé lo que te pasa de verdad. Vamos tus padres para hablar contigo. Que a ti si te pasa algo, tú puedes hablar. ¿Qué tipo de problemas si lo tienes todo? Hola, cariño, ¿puedes? No. Cariño, no. No, cariño, no. No, claro que tú ya eres muy mayor. Bro, no.
Bro, no, te da cringe. Cringe. Dale, bro. ¿Puedes dejar el vapor un momento? Déjalo. No, el vapor no. Deberíamos de hablar porque estás teniendo cambios, ¿vale? Estás creciendo, ¿vale? Y eso a veces te hace sentirte, te puede hacer sentir confuso a veces. Es natural y hay que pasarlo. Ayer rompiste la Play porque no te pudiste fichar a Haaland, pero de verdad, pero no pasa nada, tú tienes que soltar esa ira, ¿vale? Suéltala y eso yo no quiero intervenir en tu desarrollo psicológico y emocional. Yo quiero que tú te sientas comprendido, ¿vale? Y si necesitamos ir a terapia, se va a terapia y todo esto, ¿vale? Hazte de dinero y te compras otro vapor, ¿vale? Que te quiero. Bueno, con humor las cosas entran un poco mejor, pero esta es la realidad, que yo nací en el año 72, ¿eh? Ya llevo más de medio siglo viendo cómo este país, hacia dónde va y cómo hemos cambiado. Cómo eran las cosas cuando yo era pequeña. Una mirada de mi padre me hacía temblar. Y ahora, madre mía, están cambiados los papeles. Los niños deciden qué comer, qué cenar, los padres cambian los planes por lo que el niño quiere y así estamos. Generación de cristal. No quieren trabajar, solo quieren ganar dinero. Las generaciones de ahora, los ni estudian ni trabajan. Los millennials, o sea, esto es todo fácil con la tecnología, los padres cediendo en todo. En nuestra época, que abras la puerta, que tú, que vengas, que no sé qué. Ahora, ay, no, perdona, no te quiero ofender. Ay, no, perdona. Ay, venga, que te compro. Ay, no, ayer rompiste el mando de la Play, pero claro, como estabas tan frustrado, tranquilo, que yo te entiendo. ¿Qué es esto? Los padres perdiendo el norte. Yo no sé qué vamos a hacer dentro de 10, 15 años, cómo va a estar este país. Esto es para que veáis que nosotros no podemos funcionar como el mundo. Y si nosotros hacemos esto en la iglesia, no levantamos una iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los métodos de Dios no son los métodos del mundo. Y ¿tú te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de delante de mí, Satanás? ¿Tú te imaginas que yo le digo eso a un discípulo, no vuelva a la iglesia? Si yo le digo aquí a mi discípula Janet, Janet, está siendo Satanás, apártate de mí, ni me hables. ¿Qué haría Janet? Bueno, Janet tiene carácter. Entonces Janet perdonaría, aguantaría. No, o sea, lo que quiero decir es que tú ves cómo lo hizo Jesús con sus discípulos y no tiene nada que ver. Mira, el Señor sabía la debilidad de Pedro. El Señor sabía que Pedro le amaba, pero Pedro tenía una debilidad en su carácter. Era impetuoso, era muy seguro de sí mismo por su orgullo y su arrogancia, tenía un exceso de confianza, era compulsivo. Y el Señor sabía que le tenía que dar a Pedro las llaves del reino de los cielos para abrir la puerta a los gentiles, para una serie de cosas. Sabía que Pedro tenía un papel junto con Pablo, cada uno en su área, y él sabía que necesitaba formarle un carácter a Pedro. Por eso el Señor nos puede parecer a veces duro, pero le hizo un favor a Pedro. Ahí hacía nada, le había dicho, bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre, ni carne ni sangre. Y al momento le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Ese era el método de Jesús. Jesús lo que tenía que decir lo decía. Y si tú quieres formarte un carácter, que sepas que aquí lo que te vamos a decir es la verdad de la palabra de Dios. Te la vamos a decir con amor, pero te lo vamos a decir porque yo sé que no hay psicología que valga para cambiar los corazones, solo la palabra de Dios, que es la verdad, y nos hace libres. Entonces, tú tienes que decidir si quieres estar dispuesto a formarte un carácter, si estás dispuesto a ser corregido, a entender que Dios pone autoridades, que Dios pone personas que ven más allá de nosotros, que no es la opinión de tu pastor, no es la opinión. Eso puede funcionar en otro sitio, pero aquí no. Aquí funcionamos con la base de Cristo, con la autoridad espiritual. Y cuando a ti tu pastor o tu líder de célula te dice algo y tú no lo ves, no es grave. Lo que es grave es que lo consideres que es una opinión y que él está equivocado. Tú lo que tienes que hacer es irte a orar y decir, Señor, gracias, porque algo no estoy viendo. Algo no estoy viendo. Ayúdame. Eso es correcto. Y dejarte modelar y dejarte formar, porque Jesús tuvo que modelar a sus
discípulos. Y se necesitan personas físicas, hijos de Dios. No se puede ser iglesia online. No se puede ser iglesia haciendo cursos. Tienes que estar aquí, tienes que dejarte tratar, tiene que haber roce, tienes que servir en ministerios, tienes que dejarte decir las cosas, tienes que saber trabajar bajo presión. Esa es la manera de formarse un carácter en la universidad de la iglesia. Y ya esto lo tengo que hablar muy rápido porque ya voy como siempre. Entonces, quiero deciros 8 principios fundamentales, los voy prácticamente a nombrar porque no me da tiempo, que Jesús usó, y este fue su método, para formar conforme al propósito eterno que Él tenía. ¿Qué hizo para formar a sus discípulos? Número 1, selección. Él seleccionó a unos discípulos, ¿sí? Dice Lucas 6:13, voy a ir muy rápido, que Jesús escogió a 12 de ellos. No los escogieron ellos, los escogió Jesús. Y Jesús no descuidó las multitudes, pero concentró sus energías en unos pocos. Y esto es lo que hacemos en la iglesia. No podemos trabajar una persona con 20, máximo podemos tener 12. Jesús tuvo 12, yo no puedo ser más que Jesús, ¿verdad? No puedo tener más de 12 discípulos. Entonces, concentrar las energías en ellos fue intencional, les imprimió su esencia, les imprimió su espíritu y con esos Él tenía un plan para conquistar el mundo. Entonces, número 1, selección, Lucas 6:13. Número 2, qué importante es asociación. Marcos 3:14 dice que estableció a 12, escucha esto, lo primero, para que estuviesen con Él, número 1, que estuviesen con Él. Después para mandarlos a predicar, a tener autoridad sobre los demonios, pero lo primero los asoció con Él y entre ellos. Mateo 28:20, dentro de la asociación le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Jesús lo que hizo fue que pasó tiempo con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, los asoció con Él y entre ellos los cohesionó. Y a veces nosotros queremos venir a la iglesia sin pasar por la asociación. Y en la iglesia las relaciones son importantísimas. El pasar tiempo con nuestra célula, con nuestro pastor, con nuestro líder, es básico para formarnos. Es que si lo hizo Jesús, ¿quién soy yo para hacerlo de otra manera? Y yo recuerdo cuando comenzamos nosotros la iglesia, la base de nuestra formación éramos tan poquitos, unos 20 cuando yo llegué, y estábamos juntos todo el fin de semana. Para arriba y para abajo comíamos, íbamos a casa de uno, íbamos al McDonald's, íbamos aquí, allá, juntos. Y ese estar juntos era una riqueza impresionante, donde Dios va estableciendo unos lazos sobrenaturales. Tercero, consagración. El Señor les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor les habló del precio que había que pagar para seguirle. Y dice que muchos, dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús empezó a hablar de cosas fuertes, dice que muchos dijeron, uy, qué palabra dura es esta. Y dice que muchos de sus discípulos, para el que quiera tomar nota, Juan 6, 60, 66, aunque no vamos a ir, Juan 6, 60 y 66, dice que se volvieron atrás, discípulos de Jesús, y ya no andaban con Él, ¿vale? Y empezaron a decir, dura es esta palabra. Entonces Jesús no fue a buscar a aquellos que se fueron. Jesús definía, hacía una criba con la gente. El que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a todo lo que posee. Tiene que negarse y tomar su cruz. Y en esa enseñanza había unos que decían, esto no es para mí. Y hay gente que viene a la iglesia y dice, esto no es para mí. Yo no estoy dispuesta a pagar este precio. Yo no estoy dispuesta a que Jesús sea mi dueño, mi amo, a que esté en el centro. Yo quiero decidir esto. Está bien, lo puedes hacer, pero no eres candidato para ser discípulo de Jesús, para seguir a Jesús. Y Jesús les enseñó que para ser instrumentos suyos tenían que pagar un precio. Y los que no quisieron llenar esta condición, como algunos de ellos, terminaron muy mal, como Judas, en una tragedia y en una angustia tremenda. Cuarto, hemos visto selección, asociación, consagración, comunicación. Jesús les comunicó su amor y les enseñó que tenían que comunicar su amor. Les dio su Espíritu Santo, les dijo cuando resucitó en Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. Les dijo en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y Jesús les puso una norma y un listón. Les dijo, tenéis que amaros unos a otros como yo os he amado. Tenéis que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. El amor del Calvario fue la norma
que Jesús puso en ellos. Y les dijo, os tienen que conocer por el amor. No os tienen que conocer por otra cosa, sino por el amor. Y en esos 3 años el Señor marcó en ellos el comunicar su esencia y su amor. Entonces, el amor, os digo una cosa, es el único medio para ganarse la respuesta voluntaria de la gente. Si la gente en la iglesia no se rinde y no experimenta el amor de Dios, nada funcionará. Y es el Espíritu el que nos comunica la verdad de Dios. Demostración. 5. El Señor les dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado. Jesús mantuvo una escuela diaria, práctica. No les pidió que siguieran una doctrina, sino un hombre que era Él, que era la doctrina. Jesús les enseñó de manera práctica. No se sentaron a una clase como nosotros hoy estamos. Ellos veían cómo liberaba a los endemoniados, cómo oraba por los enfermos, cómo perdonaba a sus enemigos, cómo buscaba lugares aparte para orar. Lo vieron en acción, vieron cómo oraba, vieron cómo usaba la escritura, cómo enseñaba de forma natural. Sus clases fueron siempre en acción. Esto se llama demostración. Les dio el ejemplo. 6. Lo 6 que Jesús hizo con sus discípulos para formar en ellos conforme a su propósito fue que les dijo, os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Les dijo desde el principio, yo tengo un plan con vosotros, vais a ser pescadores de hombres. Y todo su método fue para mostrarles lo que Él era, para que ellos fueran como Él. ¿Vale? Y les fue delegando pequeñas misiones. ¿Os acordáis que los mandó de 2 en 2? Les dio autoridad sobre los demonios, sobre esto, y les fue delegando, mira, id de hacer esto, id de hacer... Le fue dando poco a poco delegación más y más. 7, no solo delegó, sino que supervisó, supervisión. Y cada vez que los mandaba a una misión, el Señor se reunía con ellos y hacían, bueno, esto cómo ha ido, tal, supervisaban. ¿Os acordáis aquella vez que venían súper contentos la primera misión? Señor, hemos visto a Satanás caer como un rayo, los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dice, un momento. Si os tenéis que gozar por algo y no podéis perder nunca ese gozo, es porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús los iba centrando, porque ellos, claro, manejaban poder de Dios y ya la balanza se estaba yendo. Y continuamente el Señor, nosotros somos tan débiles que enseguida nos desbalanceamos con la bendición, nos desbalanceamos con la tribulación. Y cuando te formas un carácter y dejas que otro te ayuda a equilibrarte. Y en este equilibrio de este barco en el que estamos, de las mareas, de los peligros, tú te vas como equilibrando para mantenerte hasta el final. Y el Señor los supervisó, los fue corrigiendo en las asignaciones que le hacía. Y último paso, y el propósito de Dios, la reproducción. Os he puesto, Juan 15:16, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús se propuso que sus discípulos reprodujeran su imagen en Él y por medio de la iglesia. Que comunicaran su espíritu, su esencia. Y de eso se trata la Gran Comisión. No se trata de ti ni de mí. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Yo no sé si habéis pensado que es imposible algo que se te ocurra a ti que sea mejor que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pensáis que puede haber algo más grande que eso? ¿Crees que un plan tuyo puede ser más grande que eso? Y yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si queremos decidir formarnos ese carácter. ¿Sabes? La falta de carácter ha llevado a muchos hombres y mujeres a perder todo. Y tú tienes que ser consciente, y yo tengo que ser consciente de nuestras limitaciones y nuestras debilidades para yo misma ponerme límites. Por ejemplo, en el matrimonio. Si tú quieres morirte con un buen matrimonio, siendo fiel, hay cosas básicas. Por ejemplo, tú, hombre o mujer, no deberías hablar de tus intimidades emocionales con ninguna otra persona que tu esposo o tu esposa. O pasar mucho tiempo a solas con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Si tú te pones esos límites, yo te aseguro que tú no vas a tropezar en el adulterio. Pero si tú empiezas a ser de esos que se creen
yo todo lo controlo, ya sabes, ¿no? Como Pedro. No, yo no pasa nada. Yo puedo estar 3 horas con un hombre en una habitación hablando o ir en un coche, o Estás como Pedro, exceso de confianza en ti mismo. En cambio, el humilde, que es consciente de su debilidad, se pone límites. Porque el carácter hace que la tentación se mantenga lejos. La falta de carácter hace que tú estés siempre cerquita de la tentación, en la cuerda floja. Y cuanto más lejos del pecado, más cerca de Dios. Y cuanto más cerca del pecado, más lejos de Dios estoy. Y esto es carácter, tomar esas decisiones. Tener carácter no es estar cerca del pecado y pensar que no voy a caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tú tienes que ponerte límites. Tú tienes que saber cuál es tu debilidad y con esa determinación de carácter decir, por ejemplo, yo cuando me convertí tuve que tomar diferentes decisiones en mi vida. Por ejemplo, tuve que decidir no volver a escuchar cierto tipo de música que afectaba a mi alma por mi tendencia a la depresión. Y decidí tirar, porque sí, yo sí soy radical. A mí me gusta ser radical. Tiré todo, literalmente tiré a la basura. En aquella época, cassettes, imagínate de dónde vengo. Casi de los discos de vinilo, casi estoy por los discos de vinilo. Tiré toda la música que me encantaba. Escucha esto. No tiré algo que aborrecía, algo que me encantaba, pero es que por amor a Cristo yo tengo que renunciar a otros amores. Me deshice de toda la música, me deshice de todas las virgencitas que me había regalado mi madre, escapularios, imágenes. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y tú no puedes amar a 2 señores, no puedes amar a un falso Cristo, tienes que amar al Cristo verdadero. Y tuve que tomar decisiones. Y tuve que renunciar a cosas que me gustaban por tradición de familia, por mi debilidad. Tuve que aprender a poner límites con los hombres porque era un poco inocente. Y como había tenido mucho faltante de padre, me enredaba yo misma. Y ese es el carácter. Tú empiezas a tomar decisiones por amor a Cristo. Esa es la razón. Tengo que trabajar con mi ego, morir y decidir. Pero si tú no quieres ser humilde y crees que tú no necesitas a alguien, mira, ellos necesitaron a Jesús. Después ellos discipularon a otros y tú necesitas ser discipulado, hijo de Dios. Necesitas ser discipulado para formarte ese carácter. No solo que te enseñen la Biblia, necesitas poder rendir cuentas, abrir tu corazón. La Biblia dice, llevad las cargas los unos de los otros. Necesitas abrirte, sacar de tu alma lo que te oprime, ser humilde, dejarte ayudar. Si no lo haces, el proceso de discipulado será largo, tedioso y difícil. Muéstrate vulnerable, porque lo somos. No importa que otros no vean, soy vulnerable, lo soy, somos vulnerables. Somos débiles, pero nos volvemos fuertes en Cristo cuando reconocemos nuestra debilidad. Y quiero dejarte con esta frase. Esta frase se la atribuye a un filósofo de 1800 americano. A mí me encanta. La aprendí en un libro que leí hace años que me ayudó mucho para el carácter, por si alguno lo quiere leer, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, del Dr. Covey. Y ahí conocí esta frase que siempre me ha acompañado y me recuerda. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. No es automático. Todo comienza con lo que tú hoy decides. Empiezas a sembrar X tipo de pensamientos. Si son conforme a la palabra de Dios, son las que te van a llevar al destino correcto. Puedes terminar en un destino malo o en un destino bueno, pero terminas en un destino. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Y siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esto es la vida. Unos estáis más al principio de la vida, otros a mitad, otros más allá, pero todos vamos hacia el mismo lugar.
Y yo quisiera hoy animarte, que hoy salieras de aquí esperanzado, diciendo, wow, Dios tiene un plan conmigo. Y yo veo la paciencia del Señor con sus discípulos. ¿Sabes cuántas veces el Señor les tenía que decir, pero no entendéis, no comprendéis, duros de corazón, todavía no entendéis? El Señor tuvo mucha paciencia. Los formó, le volvió a decir, hay que tener mucha paciencia. Y Dios la tiene. Y Dios tiene un propósito con cada uno de vosotros. Pero si solo tenéis talento y don y no tenéis carácter, el don se diluye, no sirve para nada. Tienes que decidir si te quieres formar un carácter. Si quieres dejar las filosofías del mundo, del campeón que hay dentro de ti, de lo bueno que eres, de lo bueno que te mereces, tienes que cambiar esa forma de pensar. Y tienes que venir a Cristo, porque Cristo fue a una cruz a morir por ti. Y si Cristo hubiera pensado así, no hubiera ido a la cruz. Cristo hubiera dicho, Padre, yo no me merezco esto. Ciertamente no se lo merecía. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú puedes empezar a tener gracia con los demás. Y a no darle lo que el otro se merece. Si alguien te trata mal y en la justicia, no apliques ojo por ojo y diente por diente. Aplica la gracia, porque tú has recibido gracia. Señor, le voy a dar lo que esta persona no se merece. Y entonces tus relaciones cambian. Cuando tú ya piensas así, no te tomas personal las cosas. Cuando alguien te trata mal y tú dices, Dios, aquí estás haciendo algo en mí. Así tienes que pensar. Cuando algo te sale mal, piensa, Señor, antenas, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que trabajar? ¿Que estás sacando de mi corazón? No nos tomemos personal las cosas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre.